Muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo una vez más su asistencia a este segundo día de nuestro ciclo de conferencias. Es un verdadero placer ver cómo el interés por la historia, y especialmente por la historia militar, reúne a tantos apasionados, estudiosos y profesionales. Gracias por estar aquí, por su compromiso con la cultura y por seguir haciendo posible este espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje. En esta jornada tenemos el privilegio de contar con la presencia de una figura singular en el panorama de la investigación histórica. Una persona que ha sabido combinar con rigor y creatividad el estudio documental, la cartografía histórica y la historia militar. Me refiero al doctor Carlos Sánchez Rubio, licenciado en Filología Alemana y doctor en Información y Documentación. Nacido en 1967, acaba de asumir desde principios de este mes de mayo el cargo de archivero municipal. Es decir, director del Archivo Histórico de la ciudad, una responsabilidad que encarna el compromiso con la memoria y el patrimonio documental de Badajoz. El doctor Carlos Sánchez Rubio ha desarrollado una destacada trayectoria tanto en el ámbito académico como en editorial. Fue fundador y durante casi 2 décadas gerente de la empresa Cuatro Gatos, dedicada a la investigación en historia militar y a la edición de obras especializadas. Fruto de este trabajo son varias publicaciones de gran valor en sus principales campos de estudio: la historia del documento, la cartografía histórica y la historia militar. Entre sus obras más relevantes destacan Badajoz, el hallazgo de la visión más lejana, donde reveló los planos más antiguos conservados de la ciudad; el Atlas del Marqués de Liche; Badajoz, 1811-1812, los asedios a través de la cartografía; o el Atlas Medici de Lorenzo Pozzi, 1687, galardonado con uno de los premios a los libros mejor editados por el Ministerio de Cultura. Su tesis doctoral, titulada Tomar lenguas, sistemas de información y propaganda en una ciudad asediada, Badajoz, 1658, mereció la calificación de cum laude y será próximamente publicada por el Ministerio de Defensa dentro de su campaña editorial anual. Además de su labor como investigador y editor, ha mantenido una estrecha colaboración con la Brigada Extremadura 11 en diversas iniciativas, como la creación de los paneles dedicados a grandes figuras de la historia militar local que hoy decoran el Salón de Conferencias del Palacio de Capitanía, así como el diseño del proyecto museográfico de la exposición permanente dedicada al general Menacho, cuya reapertura esperamos con entusiasmo tras la finalización de las obras de rehabilitación. El doctor Carlos Sánchez Rubio también forma parte de la sección de Historia de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País y de la sección Histórico-Militar Alfonso IX, entidad que ha colaborado activamente con nosotros en la organización de este ciclo de conferencias. Les invito a acompañarme con un fuerte aplauso para recibir al ponente de esta tarde. En general, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir a escucharme. Debo comenzar siguiendo al hilo de lo que dijo ayer el conferenciante, don Francisco García Fitz, que pidió un poco de benevolencia porque había tenido ciertos problemas de salud, iba con bastón. Yo no me voy a quedar a la zaga. Hace menos de una semana que he salido del hospital, entonces si me ven desmayarme, no se alarmen. Bien, y también Francisco García Fitz habló ayer especialmente de ingenios que arrojaban piedra, lo que podemos llamar la neurobalística, es decir, todos los ingenios que arrojan proyectiles gracias a la torsión de cuerdas, de fibras animales. Pero hoy ya vamos a pasar a la pirobalística, es decir, vamos a pasar a los instrumentos, a los ingenios, por seguir con esa denominación, que aprovechan la pólvora para enviar los proyectiles. Vamos a ver sobre todo la historia de una relación, vamos a ver la relación que ha habido de Badajoz con los ingenieros militares. Es una relación que, como dijo ayer también el presidente de la asociación a la que pertenezco, Julián García Blanco, es una relación sin la cual no se entiende Badajoz. Badajoz no se puede entender sin los ingenieros militares. Hay muchos estamentos,
sin los que no se puede entender Badajoz, evidentemente, el estamento religioso, el estamento judicial, pero sin los ingenieros militares son los que realmente han conformado la ciudad, son los que han definido cómo iba a ser esta ciudad y los que han facilitado toda la evolución de la ciudad, no solo en las murallas, que es una de las cosas que vamos a ver también, sino todo el equipamiento de una ciudad. Fundamentalmente vamos a ver cómo se ha pasado de esta ciudad, una ciudad defendida por una muralla medieval, es un plano retocado, debo decirles. En realidad tenía ya algunos elementos más modernos, pero yo se los he eliminado para que aparezca únicamente la muralla medieval. Vamos a ver cómo hemos pasado de ahí a aquí. Es decir, cómo una ciudad defendida por una muralla medieval ha llegado a tener uno de los conjuntos fortificados más importantes de la península. A mí no me gusta decir es la muralla más larga o tiene la alcazaba más grande de la historia. Es importante, con eso es más que suficiente. Es decir, vamos a ver la importancia de los ingenieros tanto en la defensa como en el ataque. El papel crucial que han tenido los ingenieros militares en el diseño, la construcción y el mantenimiento de las defensas, así como las diferentes estrategias de asedio y ataque. Va a ser un recorrido por exigencias del directo relativamente corto, porque no vamos a tener mucho tiempo para detenernos en los distintos episodios, pero vamos a intentar hacer un recorrido por todos ellos. Por aquí hay que decir que por esta ciudad han pasado los mejores ingenieros militares, no solo españoles, sino también de otros países, a lo largo de estos últimos 4 siglos. Ingenieros procedentes de Italia, de Francia, del Reino Unido, de los Países Bajos. Y esta presencia y esta conformación de la ciudad es lo que hace que Badajoz hoy día, bajo mi punto de vista, tenga una deuda bastante importante con los ingenieros militares. Vamos a ver algunas fases de toda esta evolución. Vamos a ver cómo hemos pasado de la muralla medieval y la construcción de una nueva muralla, cómo posteriormente la guerra de sucesión pues hizo ver la necesidad de una ampliación y una reforma de esa muralla, cómo en las guerras napoleónicas fueron la gran prueba de fuego de estas murallas, cómo en el siglo XIX el papel de los ingenieros militares cambia por completo, porque ya no están dedicados mayormente a la guerra, sino al diseño, mantenimiento de cuarteles, almacenes, polvorines, toda la época de la desamortización del siglo XIX. Y por supuesto vamos a ver los siglos XX y XXI, cómo se produce un abandono progresivo y una recuperación patrimonial también progresiva, quizás no tan rápida como algunos desearíamos, pero hay que reconocer que se están dando pasos, bastantes pasos, ¿no? Bien, pues si empezamos nuestro recorrido, debemos partir de una muralla medieval. Era una muralla con las características de las murallas medievales, es decir, son altas, son delgadas, son pensadas más en los ingenios que vimos ayer cuando se atacaba Sevilla, es decir, para arrojar piedras, para defenderse contra ese tipo de armas, que estaba más pensada para eso que para defenderse de armas de fuego. Y por tanto, hay un paso
muy importante en la conformación de las murallas, que es la introducción de la pólvora, la aparición de la artillería. Pero en Badajoz sucedió que estábamos precisamente cuando se empieza a imponer toda esa parte de la artillería, es cuando Badajoz, o digámoslo, España y Portugal, estaban en la Unión Ibérica, en la que las dos coronas de España y de Portugal convivían bajo el mismo rey, en este caso los Austrias, desde Felipe II hasta Carlos II. Bueno, Carlos II ya no, hasta Felipe IV, ¿no? Los tres reyes Austrias. Es decir, justo en el momento en que en toda Europa se están desarrollando y se están construyendo ya las murallas en la nueva forma de hacer fortificaciones, es cuando Badajoz no las necesitaba, porque no había frontera. No había una frontera real, había una frontera jurídica, pero no existía una frontera real. Y por tanto las murallas de Badajoz, esas murallas que hemos visto, estaban sin mantenimiento. En 1640, sin embargo, se produce la rebelión portuguesa y, bueno, pues se toma conciencia del pésimo estado de las murallas. Tenemos un problema muy grave, y es que son murallas medievales pensadas para proyectiles medievales, no pensadas para los cañones, para la artillería. Hay que cambiar la forma de hacer murallas, pero no lo podemos hacer en mitad de una guerra. No podemos tirar la muralla medieval, construir una muralla moderna en mitad de una guerra con Portugal. Y por tanto, una solución de compromiso rápida es realizar algunos añadidos, ¿no? Pueden ver en este lateral del plano, ya se aprecian cómo a esa muralla medieval ya se van añadiendo diversas obras ya de estilo más abaluartado, más moderno. O, por ejemplo, el fuerte de San Cristóbal, que ahí sí se hace ya de una forma plenamente abaluartada, ¿no? Son momentos en los que están en Badajoz algunos de los ingenieros más importantes, podemos decir, de la historia de la ciudad, ¿no? En estos primeros años de la guerra, por ejemplo, pasan por aquí ingenieros de toda la corona, de toda la monarquía hispánica, desde holandeses como Juan Carlos de la Fayette, italianos como Rafael de Médicis, o Lorenzo Pozzi, o Ambrosio Borsano. Son ingenieros de toda la monarquía hispánica que vienen a Badajoz para ver cómo se puede defender la ciudad. Precisamente, algunos de esos ingenieros también participarían en uno de los asedios más importantes que ha sufrido la ciudad de Badajoz a lo largo de estos siglos, que fue en el año 1658, cuando las tropas portuguesas, entre cuyas filas había fundamentalmente ingenieros franceses, los portugueses no tenían un déficit muy grande de ingenieros y en realidad los contrataron fuera. No me gusta usar la palabra mercenario porque los ingenieros en esa época estaban considerados como unos profesionales y como tales profesionales estaban al servicio de un señor o de otro. No estaba tan definido a quién servían, ¿no? Y hay algunos de los ingenieros militares, por ejemplo, que están con el ejército portugués en este asedio, como pueden ser Nicolás de Langres o Pierre de Saint-Colomban, que posteriormente se pasaron a las filas españolas. No era un movimiento en absoluto extraño, era lo más normal. Y por parte de los españoles, pues fundamentalmente estaban Ventura de Tarragona, que pese a que lo que indica su nombre era un ingeniero italiano. Es decir, vemos que todavía no se había puesto en marcha, no había una tradición de ingenieros española, sino que se tenían que importar, ¿no? Una vez que termina la guerra,
con la independencia ya de facto de Portugal, se toma conciencia clara de la necesidad del cambio. Es necesario cambiar ya las murallas, es necesario tirar o reformar, pero la mayoría de los ingenieros apuestan por tirar todo lo que hay y construir una nueva muralla. Este es un informe, no sé si pueden distinguirlo bien, el encabezado dice Informe de don Luis de Venegas y Osorio de 8 de julio de 1677, creo que era, sobre el estado de las fortificaciones de la frontera de Extremadura. Este es el informe fundamental que da inicio a todo el proceso de construcción de una nueva muralla en la ciudad. Pero sin duda el personaje más importante, como ya dijo también ayer mi compañero Julián García Blanco, fue Francisco Domingo y Cuevas. Este es el gran hacedor de la ciudad. Esta es la persona, discutimos mucho si era buen o mal ingeniero. Lo que sí tenemos todos claro es que tenía muy pocos medios y había muy poca voluntad en Madrid. Y con eso tuvo que jugar Francisco Domingo. Él fue el que realmente diseñó la ciudad para los siguientes 300 años. El que decidió por dónde había que hacer la muralla, cómo había que hacerla, y la hizo. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Pero no solo murallas, porque hasta entonces todas las tropas tenían que ser alojadas por la población. Es a partir de este momento cuando la corona toma conciencia de que los soldados deben estar en un sitio físico, aunque solo sea porque estén localizables, ¿no? Y Francisco Domingo pues también diseñó algunos de los cuarteles que comenzaron a construirse en la ciudad, como este cuartel de caballería que posteriormente sería de intendencia. En definitiva, al final de este siglo XVII, gracias al impulso, a los medios que había y a Francisco Domingo, Badajoz ya contaba con un esbozo de muralla baluartada. Era un recinto con 9 baluartes terminados en su obra. Estaba terminado en su obra principal, no disponía de buenos fosos, caminos cubiertos, explanadas, pero el recinto magistral podemos decir que sí ya aparecía, ¿no? Este plano, por ejemplo, es un plano de 1704, justo antes del comienzo justo a comienzos de la guerra de sucesión, mejor dicho. Y en esta guerra de sucesión, precisamente, es cuando se va a ver la necesidad de la ampliación y mejora. Casi desde el primer momento son numerosos los ingenieros militares que diseñan y proyectan ampliaciones y mejoras de la muralla. La guerra de sucesión fue el pistoletazo de salida. Hay un informe de un ingeniero militar francés, Villars-Lougain, que ya hace si ven el plano podrán comprobar que ya no es solamente el recinto, ya aparecen rebellines, fuertes exteriores. Es decir, ya tan pronto como 1705 ya se está viendo la necesidad de ampliación. Sin embargo, sería el asedio de 1705. Recuerdo que han pasado escasos 60 años desde el anterior. El asedio de 1705 fue el que enseñó y el que mostró
todas las necesidades y todas las carencias del recinto fortificado de la ciudad. Este asedio se desarrolló, podemos decir, un asedio a la holandesa. En ese momento había dos modalidades, si me permiten decirlo, de asedios a ciudades. Estaban los asedios a la francesa, encarnados fundamentalmente en el Marqués de Vauban, en el que se sacrificaba el tiempo para ganar hombres. Es decir, los asedios podían durar mucho tiempo, estaba todo, Vauban lo tenía todo muy bien planificado, muy bien pautado, cuánto tenía que durar cada época, cada momento, para de esta forma ahorrar soldados. Esa era una forma de conquistar ciudades. La otra forma era a la holandesa, que era completamente lo contrario. Vamos a bombardear durante 10 días, vamos a arrasar la ciudad, vamos a perder un montón de soldados en el asalto, pero vamos a tomar la ciudad en 10 días, en vez de en 2 meses, como propugnaba Vauban. Todo tiene sus pros y sus contras, y bueno, conquistar una ciudad en 10 días es un hito bastante importante, y a ellos se entregaron las tropas anglo-portuguesas y holandesas en este asedio de 1705, con algunos ingenieros como el coronel Earl. Por parte española, defendiendo la ciudad, había más ingenieros franceses, como este que hemos visto anteriormente, Villars-Louvain o Larrerie también. Y fue precisamente este asedio el que mostró, como les digo, la necesidad de una ampliación y un refuerzo de la muralla. Se necesitaba terminar el recinto. Hemos visto que el recinto fortificado tenía 9 baluartes, pero nada más. Había muy poco hecho del camino cubierto, había muy poco hecho de los fosos, y aquí es cuando realmente se toma conciencia de esa necesidad. Y es en ese momento cuando otro de los grandes ingenieros que han pasado por Badajoz, Diego de Bordick, realiza su proyecto. Diego de Bordick era un ingeniero nacido en los Países Bajos, pero estaba al servicio de la corona española. Es un proyecto inmenso, el proyecto casi más grande que se ha hecho en Badajoz en todos estos siglos, completamente sobredimensionado. Pueden ver que traslada la defensa de la ciudad al otro lado de los 2 ríos, tanto del río Guadiana como, por supuesto, también del pequeño riachuelo del Rivilla, que ya la muralla ya no está a este lado del Rivilla, sino que proyectaba toda una serie de refuerzos al otro lado del Rivilla, de tal forma que alejaba al enemigo. Y una serie de fuertes exteriores que pueden ver por ahí, el fuerte del Príncipe o de la Picuriña, el fuerte de Pardaleras y el fuerte de... no me acuerdo cómo se llamaba. Era, como les digo, una fortificación completamente sobredimensionada. La capacidad del enemigo portugués no era suficiente excusa para construir toda esta fortificación. Y por tanto, fue necesario hacer algunos ajustes, ¿no?, a ese proyecto de Diego de Bordick. Fue revisado por diversos ingenieros militares, entre ellos, yo nombro aquí únicamente a 2, pero hubo más, a Juan de Sobreville, que sin llegar a ese sobredimensionamiento que había hecho Bordick, pero tampoco se quedó muy atrás, ¿no? Fíjense que todos ellos, una de las primeras cosas que dicen en sus informes es que la alcazaba musulmana, en tanto que fortificación medieval, había que tirarla y había que sustituirla por una ciudadela, ¿no?
El ejemplo más importante, pues este plano del ingeniero Ignacio de Sala, de 1736, en el que se arrasa por completo la alcazaba árabe y se construye en su lugar una ciudadela, un fuerte pentagonal, que sin embargo no era necesario. Es decir, habíamos pasado de no había un duro y teníamos que hacer lo que se pudiera con el poco dinero que había, a de repente tener unos proyectos faraónicos que no iban a ir a ningún lado, ¿no? Finalmente se impuso, digamos, la cordura y se hicieron algunas reformas en la muralla de la ciudad. Son aquí cuando aparecen dos nuevos ingenieros importantes, como son Martín Gabriel, el padre de José de Gabriel, que también fue ingeniero y que tiene calle. Martín Gabriel no la tiene, pero vamos a ver. O Pedro Ruiz de Olano, ¿no? Martín Gabriel se significó sobre todo por las obras que realizó tanto en el Ornabeque, al que le dio la configuración que hoy tiene, salvo la carretera que lo atraviesa, pero la configuración del Ornabeque de la cabeza del puente es exactamente tal y como aparece en este plano que hizo Martín Gabriel. O también se dedicó, por ejemplo, al fuerte de Pardaleras, a la corona de Pardaleras. También trabajó en toda la zona, en la última zona que se fortificó a la moderna en la ciudad fue todo el frente que mira al río, toda la parte de Puerta Palmas, entre Puerta Palmas y la Alcazaba, toda esa zona fue este ingeniero en esta época, a mediados del tercer cuarto del siglo XVIII, quien elaboró el proyecto para construir nuevas puertas y terminar de cerrar de una forma ya abaluartada toda la ciudad, ¿no? O, por ejemplo, Pedro Ruiz de Olano, que en mi opinión, junto con Francisco Domingo, es realmente quien definió la ciudad, quien construyó la muralla tal y como la conocemos hoy. Pedro Ruiz de Olano amplió. Uno de los grandes problemas que tenían los baluartes de Badajoz es que eran muy pequeñitos, eran demasiado pequeños, y Pedro Ruiz de Olano los ensanchó de tal forma que las cortinas entre baluartes se acortaron, facilitando la defensa, pero además los dotó de galerías de fusileros, los dotó de mejores fosos, almacenes, polvorines, cuarteles, explanadas. Es en esta época cuando la muralla de la ciudad y los elementos que los ingenieros militares construían en Badajoz comenzaron ya a tomar forma definitiva. Y fue en este momento cuando pasaron la prueba de fuego, justo en las guerras napoleónicas, al principio del siglo XIX. Se produjeron 4 asedios en 2 años, y fue una auténtica prueba de fuego para las murallas que defendían o que habían proyectado los ingenieros militares, pero también para los propios ingenieros militares que tenían que mantener esas murallas que estaban siendo atacadas. Aquí tienen planos, son todos planos españoles de todos esos asedios, de cómo el primer asedio francés contra la ciudad defendida por las tropas españolas, y los siguientes asedios en los que las tropas fundamentalmente británicas, pero también con elementos portugueses y españoles, atacaron a la ciudad defendida por tropas francesas y españolas, porque muchas veces se olvida
que con las tropas napoleónicas también había algunos regimientos, había tropas españolas. Si podemos individualizar toda esta actividad durante estos 2 años de asedios durante las guerras napoleónicas en Badajoz, podríamos personalizarlo en una persona, que es el ingeniero Lamarr. El ingeniero Jean-Baptiste Lamarr, puesto que él participó en los 4 asedios, en uno de ellos como atacante y en los 3 restantes como encargado de las fortificaciones de la ciudad. Este es un plano del ataque principal del 1811, en el que las tropas francesas atacaron fundamentalmente desde el entorno del Cerro del Viento, aquí, y se fueron acercando poco a poco a su objetivo, que no era otro que el baluarte de Santiago, donde falleció precisamente Rafael Menacho, el capitán general. Una vez que Lamarr se hizo cargo de las fortificaciones de la ciudad, ya como ocupante, se ocupó muy mucho de entorpecer las acciones británicas. Excavó contraminas de tal forma que los británicos no podían acercarse por temor a que explotaran las contraminas, o, por ejemplo, proyectó toda la defensa de las brechas en el año 1812, en el asedio de los británicos de 1812, con toda clase de ingenios, y aquí sí hay que hablar con propiedad de ingenios, porque realmente les hizo la vida imposible a los británicos. Les causó muchísimas bajas de todas las formas posibles, incluso inundando, como habrán visto quizás, inundando parte del foso y disponiendo una barca con tiradores de tal forma que cogían a los atacantes de perfil. El otro gran ingeniero, o podemos decir el ingeniero británico que participó en este asedio de 1812, fue Fletcher. Por supuesto, no atacaron por donde los franceses, porque el coronel Lamarr se había ocupado de que aquello fuera imposible, y no les quedó más remedio que hacer una nueva estrategia, atacando por toda la zona del baluarte de la Trinidad y del fuerte de la Picuriña, ¿no? ¿Cuál fue el resultado de estos 4 asedios? Pues hoy día se ven las cicatrices, son lo que yo llamo aquí las cicatrices imborrables. La ciudad fue conquistada 2 veces, quedó muy dañada, con cicatrices que hoy día perduran. Este, por ejemplo, es un plano del ingeniero Domingo Luis del Valle, en el que justo en ese año de 1812 hace un recorrido por todas y cada una de las obras que han quedado arruinadas, destrozadas, desaparecidas. Toda la muralla quedó en mal estado y hubo que recomponerla. Aún así, se siguen viendo en la ciudad muchísimos lugares donde es posible visualizar todavía todos esos daños. Esto, por ejemplo, es el baluarte de la Trinidad, una de las esquinas, uno de los ángulos. Este fue la zona cero de todo aquel asedio, y se nota. O, por ejemplo, estas fotos, aquí se ve, no sé si distinguen en la parte de la derecha, en su derecha, cómo la muralla está más o menos regular,
está bien construida y cómo en su parte izquierda esa muralla está hecha de cualquier manera. Ese es justo el límite de la brecha principal que hicieron los británicos, que tal como entraron en 1812 tuvieron que levantarla urgentemente porque las tropas francesas estaban cerquísimas. Pero no solo en las murallas, también la puerta de Palmas. Muchísima gente de Badajoz ha pasado por aquí, muchísima. Yo me cuento entre ellos hace años y nunca se dan cuenta de que hay dos impactos de artillería justo en la puerta, justo por debajo del escudo. No sé si lo pueden ver. Este y este. Tenemos la suerte de que ese artillero no era muy diestro. Si llega a ir un metro más arriba nos quedamos sin el gran escudo imperial que hay en la ciudad, ¿no? Pero prácticamente cualquier tramo de la muralla está cosido a cañonazos. Bien de este asedio, bien de los 3 anteriores. Estos, por ejemplo, este es el baluarte de Santiago, en la zona que está en la memoria de Menacho por fuera, ¿no? Pueden ver que casi en cualquier lugar de la muralla, en el corredor verde que se ha abierto ahora, se pueden ver numerosos impactos de artillería. Es decir, un paseo tranquilo por la ciudad nos permite ver todavía estas cicatrices imborrables. Bien, las guerras napoleónicas fue la gran prueba de fuego de la muralla baluartada y a partir de ahí podemos decir que los ingenieros militares en este siglo XIX fundamentalmente adoptaron otro papel, no solamente el mantenimiento de la muralla, de la fortificación, sino que fue necesaria la reconstrucción y el acondicionamiento de la ciudad para un proceso fundamental en el paso de la ciudad, pasar de la ciudad de una... Algunos autores hablan que Badajoz pasó de una ciudad de conventos a una ciudad de cuarteles. Tan pronto como en 1823 hay un ingeniero francés, Jean-François de Hauteville, que viene con los 100.000 hijos de San Luis, cuando se restaura el absolutismo en España, que hace, en mi opinión, es el mejor y más fundamentado informe que hay sobre la ciudad de Badajoz, sobre la fortificación y sobre todas las instalaciones militares que había en la ciudad. Resulta curioso que lo hiciera un francés que viene aquí con los 100.000 hijos de San Luis, no un ingeniero de aquí, pero todo ello se explica por qué estos ingenieros aprovechaban que estaban por aquí para elaborar estos informes y ya los tenían ahí por si acaso, por si en algún momento se torcían las cosas, tenían los mejores informes, los mejores planos, ¿no? Este informe tiene unas 70-80 páginas, muy detallado de cada uno de los baluartes, de todas sus ventajas, sus inconvenientes, y está acompañado por este plano. Si recuerdan el primer plano, hay una gran diferencia, no tanto en la muralla, que también, sino en el espacio. Los ingenieros militares, en estos 3 siglos, han tenido que ir aprendiendo una cosa muy clara, y es que la defensa de la ciudad ya no se reduce a la muralla. Lo importante en la ciudad no es solamente la fortificación, sino que a medida que las armas, que la artillería mejoraba el disparo, mejoraba el alcance, era tan importante el cerro que está a 200 metros o a 1 kilómetro como la propia muralla. Si el enemigo me pone una batería o domina
el cerro que está a 1,5 kilómetros, estamos vendidos. Por tanto, para la defensa de la ciudad, tan importantes son todos estos cerros, todas estas alturas, todo el territorio alrededor del Guadiana, toda la zona de Pardalera, es tan importante como la propia muralla. Eso es algo que se ve en los planos a lo largo de los siglos, como cada vez se representa más terreno, más terreno. Al principio era simplemente la muralla, pero después se va ampliando. Y como les digo, los ingenieros tomaron un papel muy importante en la época de la desamortización de Mendizábal. Fue un papel muy importante y fue un momento fundamental para la ciudad, puesto que, como les digo, de repente hubo una gran cantidad de inmuebles, de edificios que se destinaron al estamento militar. Sin ser exhaustivo, vamos a ver una serie de cuarteles e instalaciones, vamos a irlas señalando en un plano precisamente elaborado por el Cuerpo de Ingenieros en 1872, 73 o así. Ya les digo, no voy a ser exhaustivo, pero en esa época, en 1870, estos son los cuarteles que aparecían en la ciudad. En primer lugar, se ve bien el redondelito, el cuartel de San Francisco, que ocupaba el antiguo convento de San Francisco, precisamente donde estamos ahora mismo. Todo este espacio era el cuartel de San Francisco, perdón, el convento de San Francisco, que se transforma en cuartel. Tenemos también el cuartel de San Agustín, también en un convento. El cuartel de Santo Domingo, en otro convento, ahí al lado de Castelar. Tenemos el cuartel de artillería, el parque de artillería, que es el lugar que ocupa hoy día aproximadamente el Hotel Zurbarán, en ese sitio. Tenemos el parque de ingenieros, que como supongo que saben estaba donde hoy está el Día, el Eroski, el Simago antiguo, los que sean más antiguos, en San Francisco, y cuya portada, por cierto, se conserva en el Museo de Bellas Artes. No sé si la conocen, es una portada muy bonita, típicamente de ingenieros y de artilleros, con el escudo de Carlos IV. ¿Cuál ha salido? El cuartel de la bomba, por supuesto, que aunque ya existía desde el siglo XVIII, también ahora tuvo reformas y tuvo intervención de los ingenieros. El parque de Intendencia, muy cerquita de la plaza de Santo Domingo, o tenemos también el cuartel de los gitanos, hoy día es un aparcamiento, en realidad es el garaje de mi casa, pero es el antiguo cuartel de los gitanos. Tenemos también la comandancia general y tenemos la fábrica de utensilios. Y por supuesto, para atender a toda esta población militar, el hospital militar, que se construye sobre el antiguo Hospital del Rey, es ahora en el siglo XIX, en paralelo a la desamortización, cuando se edifica este hospital militar. Fíjense, había otras muchas instalaciones más pequeñas, la casa de los artilleros, el cuartel, pero estas son las más importantes. Todas estas obras tuvieron que ser planificadas, programadas, proyectadas, levantadas y dirigidas por ingenieros militares, lo cual da una idea muy válida
de nuevo, de la importancia que tuvieron estos profesionales, en este caso ya este arma de ingenieros para la ciudad de Badajoz en el siglo XIX. Sin embargo, poco a poco, a pesar de todo esto, las murallas fueron perdiendo su valor. El alcance de la artillería, ya con la guerra franco-prusiana de 1870, los cañones prusianos disparaban hacia París desde más de 10 y 15 kilómetros, no hay ninguna ciudad fortificada de este estilo que resista un ataque de esa manera. Si la artillería te puede disparar desde 10 kilómetros, da igual lo que tengas, da igual porque te van a alcanzar, ¿no? Hay que buscar otra defensa distinta. Y por tanto, la muralla fue perdiendo valor. Además, la ciudad poco a poco fue saltando la muralla. Aquí tienen una fotografía, es posterior, es del año 1935, pero ya esto es algo que empieza a suceder a finales del siglo XIX. El barrio de San Roque tienen a su izquierda y al fondo a la derecha ya se vislumbra también el barrio de San Fernando, que estuvo en su origen, estuvo la estación de ferrocarril, y puesto que las murallas ya no tenían tanta importancia, es justo en este momento cuando en muchas ciudades, no solo españolas, sino de toda Europa, se derriban las murallas, pierden su valor. Como les digo, cuando te pueden disparar desde 40 a 50 kilómetros, ¿para qué quieres una muralla? Uno de los primeros que decide tirar todas las murallas es el emperador del Imperio Austrohúngaro. Viene a tirar todas sus murallas en esta época y en toda esa zona empieza a construir nuevos edificios, museos, iglesias, universidades, el ayuntamiento. En San Sebastián también se tiran todas las murallas. En Las Palmas creo que también. Es decir, empieza un movimiento en el que se busca tirar todo este tipo de construcción inútil, cada vez más inútil, de tal forma que las ciudades puedan ir creciendo. Badajoz no fue ajeno a eso. Hubo muchas peticiones de tirar las murallas por completo, de arrasarlo, esto no sirve para nada. Esto es un foco de infecciones, los fosos se llenan de aguas, vamos a tirarlo. No se tiraron del todo. Pero, por ejemplo, el fuerte de San Cristóbal se desartilla, se retira la artillería a finales del siglo XIX, porque ¿para qué? Si ya hay otra forma de hacer la guerra. Hay una conversión de espacios en nuevos usos que hasta ahora no habían tenido. El fuerte de San Cristóbal, por ejemplo, se dedica a presidio de la guarnición. Y por tanto hay que construir nuevas pabellones, la casa del gobernador, todo esto. Y así llegamos a los siglos XX y XXI. Son siglos muy contradictorios en los que el papel de los ingenieros militares fue bastante más reducido, por no decir que en muchos casos casi inexistente, ¿no? Pero también tuvieron papeles relevantes. Un nuevo hito fue la cesión de las murallas. El Ministerio de la Guerra no quería tener las murallas, eso era un gasto, era absurdo mantenerlas, y las cede por completo a la ciudad. Todo lo que tenía
salvo dos elementos. El fuerte de San Cristóbal, perdón, tres elementos. El fuerte de San Cristóbal, el hospital militar y el palacio de capitanía. No sé si me quedó alguno, creo que no. Salvo eso, todo se cede a la ciudad. Este es el estado de la ciudad cuando es cedida al ayuntamiento de Badajoz. Es una fortificación que mantiene la forma, necesitaba un buen baldeo, necesitaba un buen lavado de cara, necesitaba mucho mantenimiento, que era muy caro y no se hacía. Esto es una fotografía ya aérea del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Pero así estaba la ciudad cuando se ceden las murallas. Rápidamente, bueno, antes de cederse sí hay que tener en cuenta que en los años 20 se construye extramuros ya de la ciudad el nuevo cuartel de Menacho, el nuevo en la época, donde se centralizó la mayoría de las unidades que estaban dispersas por todos esos cuarteles que habíamos visto en el siglo XIX, fundamentalmente el cuartel de San Francisco y el de San Agustín. Todas esas unidades se trasladan a este a este cuartel de Menacho, que supongo que muchos de ustedes, o algunos, habrán conocido, algunos sí, seguro. No sé si mi general lo ha llegado a conocer. No. Pues se construye este cuartel ya extramuros y se ceden las murallas a la ciudad. Por tanto, cuando llega la guerra civil, hay que preguntarse si Badajoz es realmente una ciudad amurallada o no, porque tiene muralla, pero esa muralla ya estaba rota por varios sitios. Lo primero que hace la ciudad una vez que recepciona la muralla es abrir brechas de comunicación con esos barrios que van surgiendo extramuros de Badajoz. Esta, por ejemplo, es la brecha de San Roque. Esta es desde San Roque hacia el interior de la ciudad. Esta es la misma, pero del otro lado, justo cuando se está haciendo. Estamos hablando del año 33, 34, 35. O, por ejemplo, esta es la actual avenida de Huelva. Ese edificio que tienen al fondo es Correos. Más o menos desde la estatua de Menacho hacia el edificio de Correos. ¿Esto es una ciudad amurallada? Bueno, tenía murallas por muchos tramos, pero no era, en mi opinión, ya no era una ciudad amurallada. Una vez pasa la guerra civil, la ciudad ya ha recepcionado las murallas, está abriendo brechas, está tirando partes sin ningún remordimiento. Tengan en cuenta que el concepto de patrimonio aplicado a las murallas, al patrimonio, a lo que hoy llamamos el patrimonio militar, es algo muy moderno. Tan moderno como casi de finales del siglo XX, de hace 20 y muy pocos años. Hasta entonces, prácticamente toda la población pensaba en las murallas como unos simples muros que estaban constriñendo la ciudad y que impedían que la ciudad se ampliara. Y por tanto, si había que tirarlo, se tiraba y sin ningún problema. Y eso es lo que sucede en estos años 50, 60, 70, 80 incluso. Este, por ejemplo, es el derribo del cuartel de la Bomba. Aquí están el edificio de las delegaciones y aquí este es el muro del Colegio General Navarro, el final, donde está el semáforo. Y
simplemente viendo las fotografías aéreas que ya en esa época, ya tenemos algunas de diferentes años, podemos hacernos una idea de cómo evolucionó. Esto es una fotografía, por ejemplo, de 1943, en la que ya se ven las distintas brechas, las distintas avenidas que van saliendo de la ciudad. Tenemos la... Ay, perdón, que le he dado para adelante. Ahora. Tenemos, por ejemplo, la avenida de Colón. Tenemos la avenida de Huelva. Tenemos la de San Roque, Ricardo Carapeto, pero todavía conserva, se va cortando, pero todavía en los años 40 se mantenía. 10 años después, este es el famoso vuelo americano de 1956, San Roque ya está en plena expansión, los baluartes ya se han sobrepasado, ya los grupos de José Antonio se han construido, toda la zona de Pardalera se está levantando en ese momento, es decir, la ciudad ha rebasado la muralla. Y había una que no ha salido, que era de 1980, pero no ha salido. Bueno, se ve claro el concepto de que la ciudad ha sobrepasado la muralla e incluso engulle ese cuartel que se había hecho en los años 20 extramuros de la ciudad para que no molestara el cuartel de Menacho, lo engulle y prácticamente los militares tienen que hacer un nuevo cuartel a 4 kilómetros de la ciudad, a ver si ahí todavía aguanta, ¿no? Y se construye este cuartel de Sancha Brava, que me imagino que este lo han conocido más, algunos más, este es más moderno, ¿no? Y del que no sabemos exactamente qué va a pasar con él, con todos esos edificios. Bien, una vez pasado ese punto de inflexión de los años 80 y 90, es la propia ciudadanía la que comienza a ser consciente de la importancia de todos esos elementos que los ingenieros militares nos habían dotado como ciudad y empieza a haber una mayor concienciación de que todos esos elementos eran algo que merece la pena conservarse, que es el concepto de patrimonio, algo que merece la pena conservarse para traspasarlo a nuestros sucesores. Y es cuando se comienza a recuperar el camino cubierto del baluarte de San José, poquito a poco se van haciendo algunas obras y ya en el siglo XXI toma un ritmo mayor, ya hay una mayor conciencia gracias no solamente a la sociedad civil, sino también a los propios militares. Son los que hacen ver muchas veces a la sociedad civil la importancia de todos esos elementos, ¿no? Por ejemplo, la rehabilitación del fuerte de San Cristóbal, al otro lado del río. Podemos discutir si lo de dentro es un adefesio, no es un adefesio, es un arquitecto estrella, no lo es. Todo eso es discutible, pero lo que es indiscutible es que se rehabilitó, que hasta entonces estaba olvidado de la mano de Dios. Este elemento, este fuerte de San Cristóbal, junto con el hospital militar, fueron los últimos elementos que el ayuntamiento compró al Ministerio de Defensa en el año 1970. Pues desde el año 1970 hasta el año 2012, creo que fue cuando se rehabilitó esto, 2010-2012, es decir, esos 40 años no se hizo absolutamente nada. Nada. El fuerte se caía a pedazos. Es decir, fue
toda esa época en la que no existía esta conciencia. Otras obras de rehabilitación en los últimos años, pues por ejemplo el Ornabeque de la cabeza del puente, en este caso aquí lo que aparece es la puerta de San Vicente, o la galería de fusileros del baluarte de San Pedro. Con esta tenemos un problema. Hasta hace unos meses yo trabajaba en la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico, y esta galería nos da unos problemas de cabeza, unos dolores, porque cada vez que caen 4 gotas en Badajoz se inunda. Y los arquitectos municipales no dan con la tecla. Entonces, lo normal es que esté cerrada al público. Lo excepcional es que esté abierta, cuando debería serlo al revés, ¿no? Pero se rehabilitó, se recuperó. Tenemos, por ejemplo, el Parque de los Sitios. Esto fue también una demanda de la sociedad civil apoyada por el estamento militar, que finalmente desembocó en este monolito que recuerda precisamente en este parque, en el Parque de los Sitios, a todos aquellos caídos en las guerras napoleónicas que hemos visto de todos los países, ¿no? O por ejemplo la gran obra de los últimos años, que es el Corredor Verde, en el que se ha recuperado todas esas obras que en los años 40 y 50 fueron ocupando el espacio de la muralla, los fosos, las explanadas, los rebellines. Pues todo eso se ha recuperado en los últimos años y bueno, pues este es un ejemplo. Faltan otros, al menos que estén en proceso. Está, por ejemplo, el camino cubierto de la ladera de la Alcazaba, entre la Alcazaba y la Puerta de la Trinidad, y, por supuesto, en algo que tenemos muchas esperanzas puestas, muchos de los que estamos aquí, es la próxima, pronta y tan celebrada rehabilitación del edificio de Capitanía, que es el gran edificio, el gran símbolo de la presencia militar en Badajoz, que afortunadamente, como les digo, va a ser rehabilitada en breve. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que todos estos señores, todos estos ingenieros, sin todos ellos, Badajoz no sería lo que es. Para bien o para mal, en mi opinión, para bien, la ciudad no sería lo que es sin el trabajo durante estos 400 años, que piénsenlo despacito, 400 años llevan los ingenieros trabajando en Badajoz, y la ciudad sería muy distinta, muy distinta. Hay que tener en cuenta que los militares, y más específicamente, puesto que nos estamos refiriendo a los ingenieros militares, han tenido una enorme influencia en todos los campos, a nivel urbanístico, a nivel defensivo, por supuesto, pero también a nivel económico, social. Se puede nombrar, por ejemplo, que una de las sociedades más importantes de Badajoz, como es la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que se funda en época de Carlos III, ha contado entre sus miembros siempre con militares, y más específicamente con ingenieros militares. Así a vuela pluma, pues les puedo dar 3 nombres, como José Albarrán y García Marqués, el hermano de Ramón Albarrán, el de la calle, de aquí del casco antiguo, Carlos Vila o Juan de Vera, ¿no? Son tres ingenieros militares muy importantes, con cargos relevantes, que pertenecieron a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y que influyeron en la vida, ya no solo en la construcción de las murallas, sino influyeron en la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? Es por eso que
es necesario recuperar la memoria, la memoria de los ingenieros y su legado. Nosotros, desde la asociación a la que pertenezco, la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX, reivindicamos, como ayer dijo nuestro presidente, que es el momento de recordarlos, de homenajear a todos esos ingenieros, personificándolos quizás en aquellos más relevantes, en aquellos que más influencia han tenido en la ciudad. Reivindicamos que algunas calles de la ciudad, sobre todo ahora que hay 2 o 3 expansiones previstas en la zona del Décathlon o en la zona de Huerta Rosales, los que conozcan la ciudad, que ahí va a haber muchas calles nuevas, pues queremos, y desde aquí ya se lo anunciamos como asociación, queremos que algunas calles lleven el nombre, por ejemplo, de Francisco Domingo, de Luis de Venegas, de Diego de Bordic, de Juan Pedro de Subreville, de Martín Gabriel o de Pedro Ruiz de Olano, por lo menos. O sea, eso es lo básico. Si conseguimos un par de ellas nos daremos por satisfechos. En cualquier caso, nosotros creemos que ese es el merecido homenaje que merecen quienes con su trabajo contribuyeron, como les he dicho, más que cualquier otro estamento para que Badajoz sea hoy como es. Y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por su atención.